El libro del profeta Daniel. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a meditar en algo muy maravilloso que ya el Señor venía poniendo durante toda esta semana, esta palabra. Amén. Dios nos quiere hablar de una manera muy maravillosa y sabemos que la palabra de Dios, día conmigo, no va a volver vacía si cae en buena tierra. Si tu corazón está preparado y es una buena tierra, esta palabra va a germinar y va a dar su fruto en su tiempo. Amén. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1. Este mensaje está titulado Oración y Revelación. Amén. Porque las revelaciones que vienen de parte de Dios vienen por medio de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Los mensajes o todo lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios, todo viene, claro que tenemos la Biblia, pero a veces hay palabras que necesitamos tener la revelación de Dios para poder entender qué Dios nos está hablando por medio de esa palabra. Amén. Y quiero hablar acerca de un hombre que fue un hombre de mucha oración. A eso es lo que apuntamos como iglesia, a que seamos una iglesia de oración, de búsqueda, de comunión. Amén. Porque si la iglesia no ora, si el pueblo no ora, si los hijos de Dios no oran, entonces nunca van a poder tener un panorama amplio de las cosas de Dios espirituales. Amén. Solo nos vamos a acostumbrar a escuchar al pastor, al profeta, pero necesitamos entrar en un tiempo de mucha oración, de intimidad. Amén. Para que los misterios celestiales divinos se revelen a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Todos lo tienen, dice así. Daniel capítulo 9, verso 1. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en el libro el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Toma tu asiento en esta tarde. Tenemos que ver un poco, vamos a ver un poco este hombre, este personaje bíblico, este siervo, este profeta de Dios, Daniel. Daniel, si nosotros vamos al capítulo 1 de este libro, vamos a encontrar algo muy interesante. Primer punto, que Daniel, junto a un gran grupo de israelitas o el pueblo de Dios, había sido llevado cautivo hacia Babilonia. Babilonia era un imperio muy fuerte, muy poderoso, que conquistaba ciudades, conquistaba pueblos, conquistaba reinos. Y uno de esos pueblos que fue conquistado por Babilonia fueron el pueblo de Israel. Pero claro que todo esto fue permitido por Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces acá hay algo que nosotros debemos de entender, que hay cosas de las cuales Dios permite en la vida de cada uno de nosotros, que a veces nosotros no entendemos por qué cosas suceden en nuestra vida, pero Dios permite. Dios permite muchos sucesos en nuestra vida. ¿Con qué fin permite el Señor esos sucesos en nuestra vida? Para que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Para que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, que nos entreguemos a la voluntad de Dios. Usted sabe que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios, que tenía que expresar a Dios. Pero por causa que ellos no pudieron expresar a Dios de la forma que quería Dios que ellos lo expresaran a Él, Dios permitió un montón de situaciones, porque ellos se volvieron contra Dios. Ellos comenzaron a buscar en los ídolos, comenzaron a doblar sus rodillas, a presentar sus ofrendas, a quemar holocaustos, a Dios separado. Entonces la ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel. Entonces comenzó Dios a permitir muchos sucesos en su vida para disciplinarlos y para que ellos entendieran que solo a Dios. Por eso dio las leyes, los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces ellos quebrantaron los mandamientos, ellos comenzaron a quebrantar cada mandamiento impuesto por Dios, y comenzó Dios a tratar con el pueblo, comenzó Dios a tratar con la vida del pueblo de Israel. ¿Me va siguiendo? Y así pasa hoy en día con nosotros también. Cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, conociendo el Evangelio, recibiendo la palabra, y no obedecemos a lo que Dios nos habla, Dios tiene que buscar otra forma de que nosotros entendamos que Él tiene propósito, que Él tiene planes en nuestra vida. Pero como a veces los hijos de Dios no quieren entender, Dios tiene que utilizar otra forma. Diga conmigo, yo quiero obedecer, yo quiero que cuando la palabra de Dios sea liberada, yo la reciba, yo la escuche en mi corazón, la tome, y no que el Señor tenga que utilizar otra forma, otros métodos, porque yo soy duro de corazón, porque yo me cierro a obedecer, porque yo quiero hacer las cosas como creo que yo tengo que hacerlas, como pienso que debo. No, yo tengo que hacer conforme a lo que Dios me está hablando. Yo tengo que hacer conforme a como Dios me está diciendo en su palabra. Yo tengo que hacer como Dios me está diciendo y no como yo quiero hacer. Entonces Israel hacía como quiso en un cierto decir, para que usted entienda. Entonces vemos que Dios levantó naciones poderosas para que dominaran a Israel. Entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó posesión de Israel y lo llevó cautivo. Y ahí, dentro de toda esa cautividad, dentro de todo ese grupo de personas, estaba Daniel, este varón. Y estaban 3 personajes más, 3 compañeros más que nos menciona la Biblia, que eran amigos de Daniel. ¿Cuánto dice la Biblia? ¿Me va siguiendo? Escuchen. Entonces dice que Nabucodonosor invadió, llevó todos los utensilios de la casa de Dios, todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, levantaron el templo, levantaron el tabernáculo, todo fue llevado, todo fue saqueado del templo de Jehová y fue llevado como botín al reino de Nabucodonosor, a los babilonios. Daniel va como cautivo junto a toda una comitiva y junto a estos 3 amigos que estaban con él, llamado Ananías, Misael y Azarías. Pero dice que Daniel era una persona muy reconocida y era una persona muy sabia. ¿Me va siguiendo? Daniel era sabio, era un hombre entendido, tenía mucha sabiduría, no una sabiduría humana, sino que como eran tan fieles a Dios y buscaban a Dios, Dios le dio esa sabiduría, Dios le daba sabiduría, Dios da sabiduría a las personas. ¿Me va siguiendo? Dios nos da sabiduría para comprender, para entender los misterios, para poder nosotros descifrar los misterios espirituales, no por mi sabiduría o mi intelecto o mi capacidad, sino porque Dios nos da sabiduría espiritual para que entendamos. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Quiero rápidamente mostrarle algunos detalles y puntos importantes a Daniel. Daniel fue a Babilonia, una tierra de idolatría, una tierra donde no había las costumbres del pueblo de Dios. Era una nación diferente, de mucha idolatría, y ellos estaban como cautivos en esa nación. Pero Daniel, a pesar de haber estado en esa nación junto a sus 3 compañeros, nunca ellos permitieron que Babilonia entrara a su corazón. Nunca dejaron que nada de lo que ellos veían en Babilonia sedujera sus ojos, aún de las regalías que le podían dar como sabios. Nada de eso ellos dejaron que entrase en su corazón, sino que ellos le fueron fieles al Señor. Ellos permanecieron fieles, estando aún en el ámbito de la cautividad. Ellos permanecían siendo fieles a Dios. Ellos buscaban a Dios aún en un lugar ajeno, no en la tierra, no en la tierra de sus padres, sino que ellos estaban en un lugar ajeno, pero ahí ellos, su corazón estaba conectado con Dios y ellos buscaban a Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Qué representa para nosotros Babilonia? Babilonia para nosotros representa el mundo de hoy en día. Babilonia representa el mundo, el sistema y todo lo que en el mundo hay, y que nosotros estamos en este mundo, pero la Biblia dice que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos de paso.
Nosotros tenemos una ciudadanía que es celestial, que es divina, que no es una ciudadanía natural. Aleluya, amén. Entonces, Babilonia viene a representar el sistema de este mundo que nos quiere muchas veces a todas las personas cautivar, quiere seducir, aleluya, quiere embelezar para que las personas estén atraídas por el sistema y estén preocupadas por las cosas de esta vida, amén, y no tengan su corazón, aleluya, en su corazón no tenga Dios, o que esa persona en su corazón no tenga nada que ver con Dios. ¿Cuándo dicen amén? Entonces Daniel, aunque estaba en Babilonia y había muchos manjares y había muchas cosas que ellos podían participar, porque los sabios y las personas importantes tenían derecho a muchos beneficios. Daniel tenía muchos beneficios que otros esclavos no tenían, por cuanto era un sabio, por cuanto era una persona, amén, preparada, una persona con mucha capacidad. Ellos tenían más privilegios que los demás egipcios, perdón, que los demás israelitas. Tenían mucho más privilegios. ¿Me va siguiendo? Pero aún teniendo esos privilegios que él podría tomar o él podía aprovecharse porque estaba, aleluya, en una posición más importante que decir que otros, y no quiere decir que él sea más importante que los demás, pero él tenía una comunión muy importante con Dios. Por eso Dios le revelaba, Dios le mostraba, Dios lo hizo muy capaz y muy sabio en muchas cosas. Entonces él tenía, vamos a decir, en una delantera más allá de los demás. Pero él, aún teniendo esa gran capacidad, él no aprovechó esa capacidad. Él no se aprovechó de lo que él tenía, aleluya, de su gran sabiduría o de lo que Dios le había entregado para un beneficio o para vivir la vida en Babilonia. No, todo lo contrario, él rechazaba eso. Él no quería saber nada. Él no dejó que nada entrara. Aún la comida que se comía, en los manjares que comían los babilonios o los astrólogos o los magos o aquellas personas sabias de aquel tiempo, Daniel no quería participar, no se contaminaba. ¿No dicen amén? Amén. Y esto es lo que hoy está sucediendo, un ejemplo en la vida actual de la iglesia. Nosotros no tenemos que contaminar, no tenemos que permitir ciertas cosas en nuestra vida que contaminen nuestro corazón. El mundo, el sistema te va a ofrecer en un plato, en una gran bandeja, te va a ofrecer un montón de cosas para que vos gustes, para que vos pruebes, para que vos comiences a deleitarte con tus ojos. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel dijo, no voy a dejar contar, no voy a comer esta comida, porque esta comida ellos sabían que era sacrificada hacia los ídolos. Entonces no permitió Daniel que su corazón se contaminara. ¿Cuánto dicen amén? Decía que no permitas que tu corazón se contamine. No permitas que nada contamine tu corazón. Aleluya. Porque ahí está el punto clave del éxito en la vida cristiana. Cuando hablo de éxito, hablo de progreso, de avance, de proseguir, de avanzar, de crecer. Lo importante, aleluya, estando en este mundo, que no somos de este mundo, es no contaminarse, es no dejar que nada entre a nuestro corazón para que nos aparte de la fidelidad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted diga, Señor, no me quiero contaminar. No quiero abrir mis oídos a escuchar cosas que no debo de escuchar, porque eso me contamina. No quiero, Señor, ver cosas de las cuales eso me contamina. Eso hace que mi corazón, aleluya, se turbe, se aflija. No quiero, Señor, que haya situaciones que contaminen, que haya comentarios, que haya cosas, aún dentro del cuerpo de Cristo. No, Señor, mi corazón tiene que estar guardado. Por eso dice el proverbio, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón que es guardado, del corazón que no se contamina, del corazón que no permite que entre nada, ese corazón va a haber un manantial, va a haber un fluir de vida. ¿Y qué vida? La vida del Espíritu, la vida de Dios tiene que fluir a través de ese corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, capítulo 1, verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a comer. ¿Qué hizo Daniel conmigo? Propuso. Decidió conmigo. Decidió. Porque hay cosas que nos
compete a nosotros como hijos de Dios. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Vos sos la persona que toma la decisión si querés servir a Dios o no querés servir a Dios. Es tu decisión. ¿Es tu decisión contaminarte o es tu decisión no contaminarse? Es tu decisión levantarte en el poder del Espíritu en oración, en buscar a Dios de una manera profunda o no decidir, en no buscar y vivir de una forma liviana, vivir de una forma relajada, vivir de una forma de oraciones prestadas. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Porque Daniel tomó la iniciativa y la decisión. Él propuso. No es que Dios le dijo, Daniel, no te vas a contaminar, estás en Babilonia. No, él tomó la decisión y dijo, no voy a contaminarme. Yo no voy a permitir, no voy a comer esta comida porque sé que esta comida está sacrificada a los ídolos. Entonces, muchas de las cosas que le suceden hoy a los hermanos, a las hermanas y a la iglesia en general, pasan por sus propias decisiones. Dios te da el camino a elegir. Y vos decidís. Vos tomás el camino. Josué le dijo, antes de despedirse, a los ancianos le dijo, yo he decidido servir al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes si quieren servir a Dios, háganlo como yo he decidido. Pero si ustedes quieren servir a los dioses paganos de las ciudades de las cuales nosotros invadimos, sirvan. Pero yo ya tomé la decisión, mi decisión, mi casa, yo serviremos al Señor todos los días hasta que partamos, hasta que muramos, hasta que nos vayamos, pero vamos a servir al Señor todos los días. Entonces, la decisión de Josué fue firme en servir al Señor. Y él aclaró a los ancianos qué decisión. O sea, los puso entre la espada y la pared a ver cuál es la decisión. Ella tenía la decisión firme. ¿Saben lo que hicieron los ancianos? Josué, nosotros también vamos a servir al Señor. Así como vos lo servís, también ellos también tomaron esa decisión. ¿Me va siguiendo? Entonces usted entiende que hay cosas que pasan en nuestra vida que suceden. ¿Por qué suceden? Porque a veces hay decisiones que no están en el plan, en el propósito y en la voluntad de Dios. Son decisiones que a veces tomamos impulsadas por la carne, por la emoción, por el corazón, por los sentimientos, y todo eso, si no es regulado por el Espíritu, no es suministrado por el Espíritu Santo. Todas esas decisiones equivocadas por nuestra corazonada o intuición nos llevarán a un gran fracaso, a un gran tropiezo en nuestra vida. Pero Daniel dijo, yo no me voy a contaminar. Y yo creo que sus amigos dijeron, Daniel, nosotros seguimos y también te apoyamos en esta decisión. No vamos a permitir y no vamos a comer de esta comida porque sabemos que esta comida está, aleluya, consagrada a los ídolos. Entonces hay cosas que vos tenés que decidir. Vos sabés con quién te tenés que relacionar y con quién no. Vos sabés quiénes son las personas de las cuales vos formás amistad y quiénes son las que no tenés que tener amistad. Vos sabés cuáles son los parientes, aleluya, que tiene y que el diablo muchas veces toma su vida, toma su boca, toma su mente y te vienen a sembrar la cizaña y te vienen a sembrar el veneno. Vos sabés quiénes son. Entonces, la decisión es tuya. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Me vas siguiendo? Y esto no quiere decir que nosotros no tengamos amor, todo lo contrario. Dios te está cuidando. Dios te está protegiendo. Dios te está advirtiendo. Dios te está hablando para que la decisión la tomes vos. Dios no puede decidir por vos. Vos tenés que decidir. Levanta tu mano y decís, Señor, yo quiero decidir y ser guiado por tu Espíritu. No por mi carne, no por mi emoción, no por mi sentimiento, no por mi corazón, no, por la dirección de tu Espíritu y por lo que dice tu palabra. Lo que tu palabra dice. Daniel no se contaminó, propuso, decidió, dijeron no vamos a comer. ¿Cuál fue el resultado de tomar esta buena decisión? Que el rostro de Daniel resplandecía de los demás astrólogos, sátrapas y gobernantes o sabios de aquel tiempo. El rostro de Daniel y sus
amigos resplandecía, había un brillo, había una luz. Y cuando nosotros decidimos seguir el camino, tomar el camino del Señor, nuestra vida irradia de esa luz, irradia esa presencia de Dios. ¿Me va siguiendo? Nuestra vida es un testimonio, nuestra vida es un reflejo, comienza Cristo a expresarse porque hemos tomado la mejor decisión. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces, Daniel tenía el rostro diferente, se expresaba Cristo a través de Daniel. ¿Me va siguiendo? Entonces dice que Daniel era alguien relevante en el reino de Nabucodonosor. Escuchen, a Daniel y a sus amigos lo único que hicieron estando en Babilonia fue cambiarle el nombre, porque ellos tenían el nombre de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ese era el nombre de cada uno de ellos, hebreo, era el nombre de ellos. Pero cuando llegaron a Babilonia le cambiaron el nombre, o sea que le pudieron cambiar el nombre, pero no le cambiaron la identidad. La identidad de hijo de Dios, de ser fiel a Dios, no se la cambiaron. El nombre se lo pudieron cambiar, pero no su identidad. El nombre no tuvo ningún efecto, porque el nombre de cada uno de ellos, Sadrach, Mesías, Abednego y Belsasar, tenía un significado de que cada nombre de ellos representaba la adoración a un Dios. ¿Me va siguiendo? A un Dios babilónico. Entonces cada nombre representaba, o sea que ellos querían que Daniel y sus amigos, al cambiarle el nombre, ellos siguieran los mismos patrones de todos los magos y astrólogos de Babilonia, pero le pudieron cambiar el nombre, pero la identidad nunca se la cambiaron. Ellos no dejaron que su corazón, aunque el nombre le fue cambiado, no se contaminaron, nunca siguieron a un Dios, nunca le pudieron cambiar el nombre. Es como hoy en día te pueden poner un apodo, la gente que no te conoce te puede llamar de una forma, pero que vos te vuelvas a ellos es otra cosa. Dice la Biblia que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Daniel pasó por cuatro monarcas, cuatro reyes, 4 tiempos que Daniel se mantuvo como alguien importante dentro del reinado. Primero tuvo Nabucodonosor, el primer rey. Luego su nieto Belsasar. Luego vemos a Darío, tercer rey, tercer monarca, de la cual Daniel estuvo. Y el cuarto monarca fue el rey Ciro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que ahí vemos que cuando profetizó Jeremías, aleluya, que Dios despertó el espíritu de Ciro. Amén. Para que vuelvan a edificar, para que vuelvan a Jerusalén a levantar el templo del Señor. ¿Cuánto dicen amén? O sea que Daniel se mantuvo en el periodo del palacio, para que usted entienda, durante 4 monarquías, pero esas 4 monarquías no fue impedimento de que Daniel fuese fiel a Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué quiere decir esto? Que Daniel, al pasar los tiempos, al pasar los días, al pasar los meses, al pasar los años, él seguía siendo fiel a Dios. Él seguía siendo fiel a Dios. Él seguía buscando a Dios. Él seguía teniendo comunión con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Me va siguiendo? ¿Qué vemos hoy en día? ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Hoy pasan los años y nosotros podemos ver que hay hermanos que no están en la casa de Dios, que no están en la iglesia, que no son fieles a Dios. Hoy podemos ver muchos pueblos de Dios apartados. Hoy podemos ver muchos creyentes que antes comenzaron bien, estuvieron en la iglesia y al pasar los años no se mantuvieron como Daniel se mantuvo durante 4 monarcas. Él estuvo en el palacio, él fue consejero de muchos reyes, también pasó por un montón de dificultades, pero ¿qué pasó? Siempre Dios lo respaldó, siempre Dios estuvo al lado de Daniel, siempre Dios le ayudó, siempre Dios lo rescató. Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Qué significa para nosotros estos 4 tiempos de Daniel? Significa el
nuestra vida. Como nosotros hoy en día, hoy vemos tantas personas que se apartan, que se van al mundo, que cualquier cosa los ofende la iglesia y se van. La exhortación que le da el pastor por la palabra los ofende, se van mal y se van enojados y así, pero así están también. ¿Me va siguiendo, hermano? Y Daniel fue un hombre, aleluya. Escucha lo que le pasó a Daniel en un cierto momento. En un cierto momento se levantó un complot contra Daniel porque él era un hombre fiel. Él fue un hombre justo en el palacio. Él fue un hombre honesto donde se estuvo. Ninguna cosa encontraron en falta en Daniel. Los sátrapas le tenían tanta envidia que querían ver la manera de buscarle la vuelta para que Daniel, alguna falla tiene que tener este hombre. Algo tenemos que encontrar, porque no roba, no soborna, es justo, habla con justicia entonces no podían. Entonces la envidia de los demás hizo que el corazón de esos enemigos, que el diablo, porque el diablo cuando quiere buscar la forma de destruir a un hijo de Dios, buscar la forma de todas las maneras, pero si nosotros estamos tomados de la mano de Cristo, si nosotros somos fieles al Señor, si nosotros buscamos a Dios, no va a haber diablo, no va a haber brujería, no va a haber, aleluya, complot, no va a haber conspiración que va a poder contra los hijos de Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Y a dónde tocaron? En la fe de Daniel. Daniel dice, acá encontramos. Daniel es un hombre que busca a su Dios. Es un hombre que busca a su Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un edicto real para que ninguna persona ore a ningún Dios. Y fueron y convencieron al rey, y ahí usted ya sabe la historia. Ya conoce. Y a Daniel no le interesó. Si él tenía que morir orando, iba a morir orando, no le importaba. Y aunque Daniel fue echado al foso de los leones de una manera injusta, Dios lo ayudó, Dios envió su ángel. Dios fue fiel con su siervo, Dios fue fiel con Daniel. ¿Por qué fue Dios fiel? Escuche, ¿por qué Dios fue fiel con Daniel? Porque Daniel fue fiel. ¿Por qué fue fiel Dios con Daniel? Porque Daniel era justo, era una persona honesta, transparente, sincera. Entonces Dios mostró su gloria y mostró su poder. Entonces fue fiel Dios con Daniel y Dios recompensó la vida de Daniel, haciéndolo que el rey Darío lo viera justo ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios también. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo, querido hermano? Ahora sí vamos a pasar al capítulo. Yo quería dar un poquito de esto para que entendamos quién era Daniel, cómo Daniel fue. ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué ejemplo de hombre! Amén. Para que nosotros veamos un poco de su vida, para que nosotros entendamos, aleluya, un poco la vida de Daniel, cómo Daniel llegó a Babilonia. ¿Era justo que Daniel esté en Babilonia? Algunos dirían, no era justo. Pero bueno, Dios permitió que Daniel estuviese en Babilonia. Por ahí Dios quería probar a Daniel el corazón, a ver si Daniel se corrompía con los tesoros de los monarcas, con los beneficios. Amén. No pasa eso hoy en día. No hay, aleluya, tanta corrupción espiritual que muchas veces las iglesias, los ministros se corrompen por el dinero, se corrompen por los beneficios de lo que la gente le puede dar. Sí. Es un hilo muy delgado, por eso es muy importante que nuestro corazón siempre esté guiado y alineado a la voluntad de Dios y que no haya cuando uno crezca o cuando uno vaya prosperando o avanzando en su vida espiritual, que nunca se olvide de estos principios, que sobre todas las cosas la voluntad de Dios, que sobre todas las cosas Dios nos bendice, que sobre todas las cosas Dios es el que hace las cosas, que sobre todas las cosas Dios es el que guía, el que obra, el que sana, el que libera, el que restaura, el que hace todo. Aplauda si le va a aplaudir en esta noche. ¿Me va siguiendo? Daniel tuvo muchas visiones, un hombre de visiones.
visiones que tuvo Daniel están muy referidas al libro de Apocalipsis, a los tiempos finales, al libro de Revelaciones. Hay muchas cosas que Dios le mostró a Daniel que se van a cumplir en los tiempos. Ahora ya se están cumpliendo. Muchas de las cosas que nosotros podemos ver en Daniel son el cumplimiento de las cosas que hoy estamos viendo en estos tiempos. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Pero, ahora estamos en el capítulo 9, en el reinado de Darío, Daniel sintió algo en su corazón. Sintió que ya estaba el aproximamiento del cumplimiento de los 70 años, del cual profetizó ¿quién? El profeta Jeremías. Jeremías dijo que cuando se cumplan los 70 años, Dios liberaría a su pueblo. ¿Me va siguiendo? Que Dios los visitaría, que Dios haría cosas tremendas en la vida del pueblo. Y ese tiempo estaba llegando a su cumplimiento. Y Daniel, atentamente comienza a profundizar en las Escrituras, comienza a observar, y en su corazón sintió, esto lo puso Dios, de que Dios le revelara lo que va a suceder. Porque él quería saber qué es lo que iba a pasar por medio de esta profecía. ¿Cuántos dicen amén? ¿No querés saber lo que muchas veces te sucede en tu vida? ¿No querés saber lo que a veces sucede y a veces no hay respuestas en tu vida? A veces hay cosas que pasan en tu vida y vos decís, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Por qué me pasaron estas cosas en la vida? Hay muchas respuestas que Dios te puede dar, de las cuales tú pasaste. Daniel tenía en su corazón entender algo de lo que estaba por suceder, y él referido todo esto al pueblo de Dios, al pueblo, a sus padres, a sus antepasados. ¿Cuántos dicen amén? Vio que a veces las madres presienten algo de los hijos y yo veo que mi hijo no está bien, y vos decís, pero como madre tengo la intuición de que no está bien, pero no estoy dando el punto exacto de lo que le está sucediendo. Por ahí te puede contar algo que le está pasando, pero puede haber cosas más profundas que no te cuentan por vergüenza, pero esas cosas Dios las puede revelar, Dios las puede mostrar, Dios las puede sacar a luz. ¿Me va siguiendo? Bueno, Daniel quería saber algo. Por eso dice que él atentamente comenzó a leer la palabra del rollo de lo que escribió, inspirado Jeremías por el Espíritu, de los 70 años de la desolación al cumplirse este tiempo. Y dice que Daniel comenzó a buscar el rostro de Dios. Y comenzó a orar y se metió en un ayuno. Y dice, no solamente en ayuno, sino en ceniza y silicio. ¿Qué representa el silicio y la ceniza? Era un momento de luto, de arrepentimiento, de quebranto tan fuerte. Cuando sucedió un suceso trágico, la gente se echaba ceniza, silicio, ponían harto de silicio y se echaba ceniza en señal de luto, de una gran pérdida, de un gran dolor, de un gran arrepentimiento. Entonces, miren cómo oraba Daniel. No oraba de una forma tradicional. No oraba de una forma como muchas veces los cristianos oran. Él se metió en una oración profunda donde hubo un real quebranto de su vida. A veces los creyentes oran de una forma tan rápida, tan así, por así encima. Y cuando uno entra en el río de la oración, Dios te va a llevar a entrar en alguna profundidad, a un quebranto, a un lloro. Hay hermanos, yo puedo asegurar aquí que hay muchos de que oran y ni lloran, porque no sienten la presencia de Dios. Yo me puedo imaginar que hay hermanos aquí que oran y sus oraciones son así por arriba. No hay un verdadero quebranto, no hay verdaderas lágrimas que brotan de su mejilla, pidiéndole al Señor, rogándole al Señor, implorando al Señor, pidiéndole al Señor por su vida, por su familia, por sus seres queridos. Puede ser una oración así, muy por arriba, pero cuando nosotros oramos de la manera que oró Daniel, porque él quería saber, él quería, aleluya, que Dios le revelara, le mostrara las cosas que estaban por suceder. Él entró en una oración muy profunda. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 4, miren lo que dice. Y
que oré a Jehová. ¿Qué hizo Daniel? Ya conmigo, oró a Jehová, mi Dios. ¿Y saben lo que hizo? Dice, hice confesión. ¿Qué hizo Daniel? Ya conmigo, se confesó ante Dios. Él abrió su corazón a Dios. Él comenzó a confesar, comenzó a pedir a Dios, diciendo de esta manera. ¿Y cómo se dirigió Daniel a Dios? Porque yo veo a un Daniel muy respetuoso de la persona de Dios, una persona, aleluya, que respeta la autoridad del señorío, aunque era su Dios, aunque era su Padre. Él oró con una altura de respeto, de amor hacia Dios. Miren cómo lo dice en el verso 4, dice, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que escuche, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Escuche, Dios es un Dios de misericordia con los que le aman y guardan tus mandamientos. Y uno diría acá, pero ¿qué Dios no me ama? Si Dios te ama. Dios nos ama a todos. Pero lo que yo veo acá, veo un punto muy importante. Dice que el pacto y la misericordia es a los que aman. Y es a aquellos que guardan su palabra y sus mandamientos. ¿Por qué vos no sos más? ¿Por qué no recibís las bendiciones que Dios te quiere dar? ¿Vos estás amando a Dios? ¿Estás amando su palabra? ¿Vos guardás su palabra? ¿Vos querés desear cumplir con su palabra? Hoy, pastor, es tan difícil. ¿Cómo? Es tan difícil guardar su palabra, es tan difícil. No es difícil. Si en la carne es difícil, pero en el espíritu no es difícil, es fácil. Pasa que las personas lo quieren hacer en la carne, y en la carne te va a costar todo, pero en el espíritu no te va a costar nada. Por eso le tenés que pedir al Señor que tu carne muera todos los días. Señor, mi carne debe de morir, yo tengo que someterme, yo tengo que cargar la cruz y morir todos los días, como dice tu palabra. Yo tengo que tomar la cruz y morir a mí mismo, a mi deseo, a mis anhelos, a lo que yo quiero. Y yo tengo, aleluya, de vivir para ti. Yo tengo de guardar tu palabra. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dicen amén? Escuche, hermano querido. Y miren cómo oró Daniel, porque yo me puse a detener a leer la oración de Daniel. Dije, qué oración tan profunda y qué oración que tocó el corazón de Dios. Porque esta oración tocó el corazón de Dios. Esta oración llegó a Dios, llegó a la presencia, llegó al cielo y hubo respuesta. ¿Vos querés que Dios te responda en esta hora? ¿Vos querés que las respuestas que necesitas escuchar vengan hacia tu vida? Bueno, Dios te las puede traer, te las puede revelar. Pero ¿cómo, pastor? Acá tenés la clave. ¿Estás haciendo como Daniel? ¿Estás entrando en esa oración? ¿Estás entrando en ese tiempo de ayuno? ¿Estás entrando en ese tiempo de quebrantamiento? ¿Le estás dedicando ese momento para Dios o no? ¿Cómo queremos que Dios nos responda si nosotros no estamos en esa comunión íntima, ferviente con Dios? Le estamos pidiendo a Dios que nuestra carne sea sometida, sea subyugada, que nuestra carne comience a morir todos los días, no simplemente cuando vengo al culto, todos los días, la mañana, la tarde. Señor, escuchen, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, dijo Daniel. ¿Qué dijo Daniel? Hemos pecado. Daniel se incluyó en la oración. Daniel no estuvo o no se sacó del plano de la primera persona. No dijo así: nuestros padres, Señor, te fallaron, tu pueblo te falló. No, él dijo: hemos pecado.
Hemos sido rebeldes, hemos actuado impíamente. Esta es una oración que él se incluyó porque él reconocía también, él sabía, aleluya, aunque Daniel fue fiel a Dios, porque la Biblia nos muestra que Daniel fue fiel siempre a Dios. Pero ¿por qué Daniel oró de esa forma? Si él fue fiel, él fue justo, fue encontrado inocente, Dios mostró su gloria porque él era justo. ¿Y por qué él se incluye? Esta oración nos muestra el corazón de Daniel, el corazón humilde que Daniel tenía, el corazón diciendo: nosotros hemos fallado, hemos pecado. Él se incluyó ante todo el pueblo, él tomó esa responsabilidad también y dijo: hemos sido rebeldes, nos hemos apartado, Señor, nos hemos alejado. No hemos obedecido a tu siervo, a los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestro pueblo, a nuestros padres y al pueblo de toda la tierra. Señor, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. Tú eres justo y estamos en confusión, dijo Daniel. Hay mucha confusión, Señor, pero tuya la justicia. Todos se rebelaron, dijo Daniel. Todos te desobedecieron. Por eso, Señor, tú has permitido todo lo que está pasando con nuestro pueblo. Parafraseando le estoy hablando ahí. Todo lo que ha pasado, Señor, es porque nos hemos alejado, es porque nos hemos apartado, es porque nos hemos rebelado, es porque hemos abandonado tu ley, tu palabra. Y Daniel incluyéndose en esa oración, reconociendo todo esto. ¿Cuántas veces nosotros, iglesia, no reconocemos actitudes o cosas que suceden en nuestra vida o que están en nuestra vida y no las queremos reconocer? ¿Cuántas veces hay cosas que necesitamos reconocer, que somos faltantes ante Dios? Nos falta tanto en algunos aspectos de nuestra vida y no queremos reconocer eso. Y Dios esta noche quiere que nosotros tomemos el modelo de oración de Daniel, como Daniel oró de una manera tan profunda, de tanto quebranto, diciendo: Señor, hemos fallado, sí. Mi familia te ha fallado, mis seres queridos están apartados, Señor, te han dejado, han pecado, han dado, Señor, te han dado el rostro a la vuelta, no te buscan, Señor. Ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mis generaciones, ten misericordia de mis padres, ten misericordia porque nos hemos alejado, porque hemos abandonado tu ley, tu palabra, Señor. No simplemente orar por uno mismo, orar pidiendo perdón al Señor, como Daniel pidió perdón, como Daniel elevó esta oración tan profunda, con tanto quebranto. Y yo me imagino que si Daniel estaba con ese manto de silicio y esa ceniza, las lágrimas de su rostro, aleluya, iban cayendo en tierra y él iba llorando, pidiendo misericordia y perdón. Perdón, Señor, perdónanos, perdónanos, Padre. Ten misericordia. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 16 dice: oh Jehová, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira. Señor, tú eres justo. Tu justicia va a prevalecer para siempre. Y ahora aparta tu ira sobre tu pueblo. ¿Cuánta misericordia tiene Dios de nosotros? ¿Cuánta misericordia Dios tiene de nuestra familia? Que muchas familias de ustedes están apartados. ¿Y sabe qué? La misericordia de Dios todavía se sigue extendiendo en la familia. Yo conozco casos de personas que son cristianas, hijas de Dios e hijos de Dios, que están llevando una vida completamente desordenada y la misericordia de Dios está hasta un cierto punto. Pero esas personas en realidad ya no tendrían que estar en la tierra con vida. Pero es tanta la misericordia de Dios, es tanto el favor de Dios, es tanto el amor de Dios, que Dios está extendiendo su misericordia sobre muchos.
incluyendo a muchos de tus seres queridos, incluyendo a muchos de tus hijos, incluyendo a muchos de tu familia. Y esto no importa porque ya conocieron a Dios. No. La misericordia de Dios está. Pero también algunos abusan de la misericordia de Dios. Mucha gente está siendo abusiva de esta gran misericordia que Dios tiene con el pueblo, con sus hijos, con aquellos. Y muchos de aquellos que hoy ya no tendrán que estar, están, ¿saben por qué? Porque Dios es misericordioso y porque hay personas que oran. Y porque hay alguien que clama por ellos, que le pide: Señor, ten misericordia. Señor, Padre, te pido que lo guarde. Señor, extendé tu favor. Yo sé que están lejos de vos. Yo sé que están apartados. Yo sé que están lejos, Señor. No permitas que nada pase. Extendé tu favor. Extendé tu misericordia. Entonces Dios, por amor, primero a Él mismo. Y segundo, por aquellos que están pidiendo, que están rogando y que están firmes en el camino, Dios extiende el plazo de misericordia. Dios está extendiendo el plazo como acá. Acá estaba extendiendo el plazo, pero hubo una palabra: 70 años se iban a cumplir. Y cuando se cumplan esos 70 años, Dios iba a visitar, Dios iba a renovar, Dios iba a tocar, Dios iba a abrir los ojos, Dios iba a colocar corazón nuevo, espíritu nuevo. Aleluya. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Vos querés ver tu familia en la iglesia. ¿Por qué no comenzás a orar para que la gloria, para que Dios comience a hacer algo en la vida de ellos? Algo va a pasar si vos buscas a Dios como buscó Daniel. Porque Daniel quería ver qué es lo que iba a suceder en los tiempos venideros, qué es lo que iba a pasar con Israel desde ahora, después del cumplimiento. ¿Y saben lo que pasó? Dios no solamente le habló lo que iba a pasar, le mostró el fin de los tiempos, le mostró lo que iba a suceder en el futuro. Porque cuando Dios quiere revelar a su hijo, a su siervo, a alguien las cosas, le va a mostrar las cosas que Él no pidió. Dios le mostró lo que iba a pasar aún en los tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. 17. Ahora, Señor, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Señor, haz que tu rostro resplandezca, haz que tu favor venga, Señor, sobre tu santuario asolado. ¿Cómo estaba el santuario? Destruido. ¿Cómo estaba el santuario? Devastado. ¿Cómo estaba la casa de Dios? Toda destruida. Pero Él dijo: haz que resplandezca tu gloria. Hoy Dios quiere resplandecer en tu vida en esta noche. Donde hay ruina, Dios tiene que resplandecer. Donde hay áreas en tu vida que no están bien, Dios quiere resplandecer. Dios quiere venir a traer luz en tu corazón, en tu vida. Daniel oró de esta forma tan poderosa, tan profunda: Señor, que resplandezca, Señor, tu rostro, haz que resplandezca por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, Señor. Inclina tu oído, oye, abre tus ojos y mira todas estas desolaciones, dijo Daniel. Ten misericordia, porque hemos invocado tu nombre, porque no nos hemos elevado nosotros nuestros ruegos ante ti confiado en nuestra justicia, sino que tus muchas misericordias. Tú eres un Dios misericordioso, Padre. ¿Usted cree que Dios no iba a escuchar esta oración? Esta oración estaba llegando al trono de Dios. Y cuando alguien está orando de esta forma, de una manera muy profunda, quebrantado ante Dios, ¿sabe lo que pasa cuando usted ora de esta forma? Usted va a sentir gozo en su corazón, va a sentir renuevo, va a sentir vida. Va a sentir fortaleza, va a emprender el día de otra forma. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Sean sinceros. ¿Cuántos de los que están aquí, solo digan amén, oran en la madrugada y el día después es diferente para ustedes? Se levantan diferente y el día parece que es diferente. ¿Les pasó? ¿Le ha pasado?
Los que se levantan un poco más temprano de lo habitual antes de ir al trabajo, 1 hora o 2 horas antes, y oran al Señor. El día parece, aunque el día vuela rápido el día, pero uno se siente con energía. Y uno puede no comer o no desayunar, pero siente esa fuerza. Pero esa fuerza no es porque yo estoy falto de un desayuno, no, es la fuerza que Dios me da, es la fuerza del Espíritu, porque fue mi comida de la mañana, de la madrugada, fue la oración, fue el pan de vida, que yo tuve contacto, entonces yo comí del Señor, yo tuve relación con Él, entonces Él me suministró de ese pan, de ese suministro, de ese alimento, entonces yo voy a estar renovado durante el día, fortalecido. Y lo que hoy pasa, porque hay muchos hermanos que están abatidos el día los lucha, una prueba los lucha, una dificultad y se turban. Porque no han comido del Señor, no han comido de ese pan en la mañana, no han tenido comunión con Dios. Y viene la lucha, viene el diablo, la tentación, y caes y tropezás. Y te abatís, y te turbás, y te entristeces, y cualquier situación te aflige, y cualquier situación ya te es motivo de que tu humor cambie, ya te enojás, ya te malhumorás, ya no estás bien. ¿Pero por qué? Porque no comiste de Dios, no comiste de ese pan divino en la mañana. Ustedes saben que lo que hacía el pueblo de Israel cuando el maná dice que salía antes del sol, y ellos se tenían que levantar de madrugada a buscar el maná. Porque cuando salía el sol el maná se derretía. Entonces ellos tenían que todas las mañanas, antes que el sol salga, ellos levantarse y recoger el maná. ¿Cuántos dicen amén? Porque no podían levantarse a las 12 del mediodía a recoger el maná porque no iba a haber más. El maná caía a la madrugada. Y antes que el sol saliese, ellos tenían que levantarse temprano y recoger el maná. Bueno, ese maná representa la palabra de Dios. Ese maná representa, aleluya, a Cristo. Entonces cuando vos buscas a Cristo de mañana, cuando vos buscas a Cristo ese maná, entonces vas a sentirte vigoroso, fortalecido, renovado. ¿Me va siguiendo? Escuchen, hermano, ya quiero cerrar. Quiero dar el punto final de este mensaje. Escuchen. Entonces Daniel oró, invocando el nombre del Señor en ayuno, en ruego, en quebranto, reconociendo los pecados del pueblo, reconociendo que él faltó, reconociendo que él también. Y en ese momento, cuando dice verso 20, dice, aún estaba hablando y orando, escuche, miren cómo dice, y confesando mis pecados. Y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Dice que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con pretesa, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Dice que él tuvo una visión, Dios le reveló, le mostró algo en la oración y vio al ángel Gabriel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un ángel se presentó y cuando este ángel vino, le dijo, Daniel, aleluya, me dice, verso 22, y me hice entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué pasó? Cuando él estaba orando, dice que ya Dios vio la disposición de Daniel del corazón. No cuando Daniel se arrodilló, sino que él, cuando ya tuvo en su corazón buscar, indagar y pedir a Dios revelación, ya Dios le agradó eso. Pero hubo algo que pasó. ¿Por qué la respuesta no vino rápida? Porque hubo una oposición. Que eso está en el capítulo 10. Dice que el príncipe de Persia se había levantado y se había opuesto a mitad del camino del ángel para que el ángel no llegue a darle la revelación a Daniel. Entonces, ¿va a haber oposición? Claro, va a haber oposición. Decide, levantando tu mano conmigo, hay oposición a veces.
Hay oposiciones, hay a veces un retardo espiritual, no de un retardo de que vos a regresar atrás. A veces no llega lo que vos estás esperando porque hay oposición. Claro que si vos buscas a Dios, hay una oposición para que eso, hay una oposición para la liberación de tu familia, hay una oposición. Ay, el Dios no quiere soltar a tu familia, el Dios no quiere soltar la vida de tu esposa, de tu esposo, no quiere. Pero si vos oras como Daniel, la revelación, la palabra, aleluya, el pronto auxilio vendrá de parte de Jehová y va a traer la liberación. El príncipe de Persia se opuso, se levantó para detener al ángel para que no llegue a anunciarle el mensaje, pero no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay príncipe de Persia, no hay demonio, no hay brujería, no hay diablo mayor, no hay diablo menor, aleluya. Cuando Dios decidió hacer algo con alguien, lo va a hacer por amor a esa persona que lo está buscando, porque dice que Él ama a los que guardan sus mandamientos, Él los ama a los que guardan su pacto, y a los que aman, Dios le va a amar y le va a revelar y les va a traer la respuesta y les va a decir las cosas. Levanta tu mano en esta noche, aleluya, porque hay oposición. Hay oposición, pero si en esta noche vos tomás esta palabra y orás como Daniel oró, aleluya, y no te contaminás, y no, aleluya, dejás que, aleluya, Babilonia, el mundo, el sistema, aleluya, la falsa enseñanza, la mentira, aleluya, el evangelio liviano, ese evangelio que te habla solo bendiciones, de Dios es amor, pero no te exhorta y no te dice las cosas como son. Si vos seguís de esa manera, seguís recibiendo esa palabrita, esa palabra mentirosa, así vas a estar. Pero si vos recibís la exhortación de Dios, la palabra de Dios, vos recibís lo que Dios te está hablando, vos recibís esta palabra, Dios te va a comenzar a liberar, va el Señor a romper las cadenas, a romper las maldiciones, a liberarte, a sanarte, a restaurarte. Decirle al Señor, perdóname Señor, porque he sido faltante ante ti, perdóname Señor, aleluya, no he orado de la manera correcta Señor, no me he humillado, no me he entregado Señor. Gloria a Dios. Daniel oró de una manera profunda. Daniel oró, aleluya, no dejó que nada lo contamine. El diablo anda buscando cómo contaminar tu corazón. El diablo anda buscando una boca para infectarte con el veneno diabólico. El diablo anda buscando una manera para que vos, si vos querés hacer la voluntad de Dios, Él va a buscar la forma para que algo suceda y vos comiences a decreer y comiences a dudar y comiences a decir tu mente o tus argumentos no están así. No, el diablo busca esa manera, el diablo busca la forma. Aleluya, hay oposición, va a haber oposición. No te voy a decir que las cosas van a ser fáciles. Yo no te digo que las cosas van a ser fáciles. Van a ser, aleluya, complicadas muchas veces, pero si vos te tomás de la mano de Dios, aleluya, el diablo no va a tener lugar, la mentira no va a tener lugar, la falsa doctrina no va a tener lugar. Si vos te tomás de la palabra de Dios y de este Cristo, Dios te va a liberar y Dios va a hacer algo muy grande en la vida de sus hijos, aquellos que lo buscan. Levanta tu mano en esta noche, aleluya. Levanta tu mano en esta noche, la presencia de Dios está aquí. Él está aquí, aleluya, Él está aquí, Él está aquí. Dios comienza a traer esa libertad en tu mente. Dios va a colocar ese espíritu de oración, va a colocar ese espíritu, aleluya, para que lo busque, aleluya, para que entienda. ¿Sabes para qué Dios te trae? Aleluya, esta casa para que entienda cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para que entiendas, aleluya, que hay cosas que están en tu vida que no están bien. Y si las cosas no están bien, ¿cómo Dios puede hacer algo en tu vida? Dios te quiere liberar primero, te quiere sanar, te quiere restaurar, aleluya. Levanta tu mano en la presencia de Dios en esta noche, en la presencia de Dios en esta noche, en la presencia de Dios en esta noche, que te va a liberar, aleluya, para que entiendas lo que Dios, vas a entender lo que Dios quiere hacer en tu vida, vas a entender, aleluya, lo que Dios, aleluya, va a hacer contigo en este tiempo, aleluya. Pero necesitas recibir, escuchar, aleluya, lo que Dios quiere hablarte, lo que Dios quiere decirte. Rica la basonda, la bacalla. Pero dice el Señor, no dejes que nada te contamine, no permitas que nada entre en tu corazón, amada iglesia, no permitas que nada entre en tu vida, no permitas, aleluya. Daniel decidió no contaminarse. Daniel dijo, no voy a comer la comida sacrificada, no voy a contaminarme con esa
comida, no, aleluya. ¿Y cuál fue el resultado de obedecer y decidir correctamente? El rostro brillaba, el rostro resplandecía, hoy hay rostros que están apagados. Hoy hay rostros que están con aleluya, lubres, el rostro así, oscuros. Le falta el brillo de la presencia. Está faltando el brillo de la presencia de Dios. Hay rostros que están entristecidos, hay rostros que están llenos de angustia, de temores, de miedos. Y hoy Dios quiere que eso se termine en tu vida. Hoy Dios quiere eso, que se acabe en tu vida, hermano, hermana querida. Pero si vos no tomás la decisión, aleluya, de no contaminarte como propuso Daniel en no hacerlo, entonces va a haber un resultado muy poderoso en tu vida. Pero tú tienes que clamar como clamó Daniel: Señor, hemos pecado, hemos fallado, nos hemos apartado, hemos sido rebeldes. ¿Cuántas veces Dios te habló, Dios te dijo, no escojas esta persona, no te unas con esta persona? Y vos hiciste como, te dejaste guiar por tus sentimientos, te uniste a esa persona y después las consecuencias vienen. Y Dios te habló, y vos sentiste que Dios te habló, o la palabra, o Dios te habló por medio de la escritura, o alguien te habló, te dijo: no tomes ese camino, no tomes esa decisión. Pero como a veces quiere mandar más el corazón y el sentimiento y no la voluntad de Dios, cuando tomamos decisiones y no son guiadas por Dios, después vamos a sufrir, después vas a sufrir. Y Dios te habla para que no sufra. Él no quiere que sufra por una mala. Vos vas a sufrir por causa de Cristo. Por Cristo te van a vituperar, se van a burlar de vos, te van a decir de todo, fanático, religioso, te van a llamar, no importa lo que te digan. Pero una cosa es sufrir por tus malas decisiones, que es diferente. Por no atender a lo que Dios te está diciendo. Por no escuchar el consejo de la palabra de Dios y de los siervos que son guiados por Dios y que te dicen: no, hermano, no hagas esto, no tomes esta decisión, no tomes este camino, porque si tomas este camino, las cosas te van a llevar. Y vos decís: no, nadie me tiene que decir nada, yo decido por mi propia vida. Bueno, después vas a sufrir. Pero diga conmigo: yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero estar abierto para lo que Dios me quiere hablar. Hoy pediré, ahí como está, yo quiero que vos cierres tus ojos un momento. Cerra un momento tus ojos ahí.